buenas noches. Vamos a tratar de ver otro tema. Es un tema de revisión y tiene que ver con diabetes. El tema es acercando la diabetes al cardiólogo. Bien, en cuanto a la historia, ya en el papiro de Ebers, que es uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, fue redactado en el Egipto antiguo, cerca del año 1500, y está fechado en el año octavo del reinado de Amenhotep I de la dinastía 18. En este papiro de Eber se describe un método para reducir la poliuria, de tal manera de que para esa época ya existía la posibilidad de que la diabetes era reconocida y que incluía el concepto de poliuria y había un método para reducirla. Este papiro también tiene muchas recetas que muestran el tratamiento de muchas enfermedades para los animales, para las plantas, toxinas de las plantas, los minerales y las toxinas que todavía se producen hoy en día. En primer lugar, vamos a definir cuáles son las complicaciones de la diabetes. Si nosotros miramos la diapositiva, tenemos 6 aspectos que tienen que ver como complicaciones en la diabetes. En primer lugar, que son las complicaciones microvasculares, incluyen la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, estas incluyen los eventos cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y la enfermedad cardíaca coronaria. Principalmente, las complicaciones macrovasculares son el gran problema para nosotros como cardiólogos en las personas que tienen diabetes tipo 2. Si nosotros hacemos historia en cuanto a lo que tiene que ver con la información disponible y la evidencia, para el año 93 el estudio DCCT, Diabetes Control and Complications Trial, mostró una reducción significativa de eventos microvasculares en pacientes con diabetes tipo 1 bajo terapia insulínica intensiva. Fíjense cómo el concepto de terapia insulínica intensiva era llevar al paciente a 7.2% de una hemoglobina glicosilada y versus el tratamiento convencional de 9.1%. Fíjense en este estudio de CCT, la retinopatía y la frecuencia, como sustancialmente existe una incidencia mucho menor en el control intensivo de la retinopatía, y fíjense de la nefropatía y de la neuropatía, la frecuencia de eventos fue estadísticamente significativa más bajo en el grupo de tratamiento intensivo. Sin embargo, este estudio no se evidenció reducción significativa de los eventos macrovasculares. De tal manera que, como vemos en esta diapositiva, y lo vamos a desarrollar más adelante, este estudio, y más el EDIC, demuestra que a nivel microvascular existe una disminución de eventos microvasculares, tanto en la fase temprana como el ensayo de seguimiento a largo plazo, y en lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, en el ensayo inicial no se demostró una disminución o fue neutro en el campo de los eventos macrovasculares. Asimismo, en cuanto a la mortalidad, ni en la época temprana del ensayo ni el seguimiento a largo plazo hubo una diferencia a favor del efecto del tratamiento en estos pacientes de forma intensiva. Si nosotros nos vemos el gráfico, existe una evidencia en el seguimiento a largo plazo de este estudio en la cual sí hubo un descenso de la enfermedad cardiovascular. De tal manera que
Nos remontamos ahora para el año 98 en el estudio UKPDS, en el cual muestra una reducción significativa nuevamente de eventos microvasculares en pacientes con diabetes tipo 2 bajo terapia intensiva de control glucémico. Para este estudio UKPDS el control intensivo era llevar una hemoglobina glicosilada de 7 y para el tratamiento convencional de 7.9, y obsérvese cómo hay una disminución del riesgo microvascular o de las complicaciones microvasculares estadísticamente significativa, lo cual indica que existe un mejor control de diabetes, un sinónimo de mejor control de complicaciones microvasculares. Asimismo, no hay un descenso del stroke, ¿ya? Y existe una tendencia significativa en el desarrollo de este estudio en lo que tiene que ver con la disminución del riesgo de infarto en un 14%. En lo que tiene que ver con este estudio, en el UKPDS, no obstante, hubo una reducción del 16% de la incidencia de infarto del miocardio. Sin embargo, en el grupo de terapia intensiva, que estuvo muy próximo a la significancia estadística. Bien, si nosotros observamos la diapositiva, nos damos cuenta ahora las lecciones que nos dio el UKPDS en lo que se refiere al estudio en sí, ¿ya? Desde el 77 al 97, hubieron las complicaciones cardiovasculares reducen y hay un incremento de la sobrevida versus otras terapias. Mírense, muertes relacionadas con diabetes, hubo una disminución de 42%, muertes por todas causas de mortalidad, menos 36%, e infarto del miocardio 39%. Y fíjense en el estudio post-monitoreo del estudio UKPDS, las complicaciones cardiovasculares también se reducen y la sobrevida incrementa en el mantenimiento de esta terapia. Entonces, para nosotros acercar esta información de la diabetes al cardiólogo, tenemos que definir dos situaciones. En primer lugar, hay estudios, como en este caso el UKPDS, un tratamiento intensivo bajo un tratamiento convencional. Fíjense cómo existe una disminución sustancialmente más importante de la enfermedad microvascular en un 25% que se mantiene con el tiempo a 10 años de seguimiento. Y miren cómo el infarto agudo del miocardio, como infarto agudo del miocardio, se disminuye tanto en la época relacionada al tratamiento intensivo y también al seguimiento de más de 10 años en un 16% a un 15%, de tal manera que el tratamiento intensivo, en el caso de la actividad temprana, no produjo en la parte temprana del estudio una significancia estadística, pero sí lo hizo cuando existió un seguimiento hasta 30 años. Sin embargo, este UKPDS no se evidenció reducciones tampoco significativas de eventos macrovasculares, como decíamos. Si nosotros observamos esta diapositiva, fíjense que a nivel microvascular, tanto en el ensayo inicial como en el ensayo de seguimiento, hubo una disminución de eventos microvasculares, no así de eventos macrovasculares o enfermedad cardiovascular, en la cual en el ensayo inicial no existe diferencia, pero sí en el seguimiento a largo plazo hay una tendencia en la disminución, y fíjense que también la mortalidad en el seguimiento a largo plazo se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir en esta situación? Que el tratamiento para el paciente con diabetes en lo referente al control intensivo produce una disminución de los eventos microvasculares como hemos establecido. Pero que cuando nosotros hacemos ese seguimiento por un corto periodo de tiempo, que es el ensayo inicial, no se observaron beneficios significativos en los endpoints que tienen que ver con enfermedad macrovascular. Sin embargo, tanto en el estudio DCCT como en el UKPDS, en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, sí hubo una diferencia en lo que tiene que ver con los eventos macrovasculares
en lo referente básicamente a eventos macrovasculares cuando nosotros hacemos el seguimiento de estos pacientes. A eso podríamos llamarle a una memoria de tipo metabólica de algunos autores, que representa que mientras más precozmente nosotros realicemos un control estricto de los niveles de glicemia, valiéndonos de la hemoglobina glicosilada, vamos con el tiempo y los años a obtener un beneficio sustancialmente significativo en la presencia de enfermedad macrovascular. Entonces, si nosotros observamos esta diapositiva, nos damos cuenta que en el UKPDS el control glucémico produce una disminución de los endpoints de tipo microvasculares, mientras que en este mismo estudio fue el control de la presión arterial intensiva que logró una sustancial disminución de los eventos no solamente microvasculares o la muerte relacionados a la diabetes, sino que también el control de la presión arterial establece una disminución del 44% de stroke. Asimismo, en el UKPDS 33, ¿ya?, el efecto del control de la glucosa de forma intensiva y las complicaciones de la diabetes tipo 2, se puede observar que el control intensivo con un 7 de objetivo versus el control estándar de 7.8, nosotros encontramos una reducción sustancialmente importante, como les decía, de los eventos microvasculares, y no así con una P no significativa del infarto del miocardio, que es un evento macrovascular. Aquí tenemos otras imágenes en las cuales nosotros podemos observar lo mismo en lo que tiene que ver que hay más beneficios en el control de la presión arterial, en lo que tiene que ver con el stroke fatal, no fatal y la falla cardíaca, versus el control desde el punto de vista de la hemoglobina glicosilada. En conclusión, para el tratamiento intensivo de la glucosa, podemos decir que el infarto del miocardio, aunque no estadísticamente significativo, hubo una reducción del riesgo, son los eventos o enfermedades microvasculares en verde, retinopatía azul, cataratas en blanco y a nivel de rojo, la microalbuminuria, comparada con el tratamiento convencional, ya a 12 años, son los que más resultados de disminución de complicaciones se presentan. Bueno, ¿esto qué nos da a entender a nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud mayoritariamente adoptada a partir de entonces, teniendo como ejemplo los resultados tanto del trabajo inicial como el trabajo a nivel de seguimiento de estos dos estudios, especialmente el UKPDS? Es que posiblemente el control glucémico, cuanto más estricto y más precoz, es mejor. ¿En qué? Básicamente en reducción a largo plazo de los problemas macrovasculares. Bien, para el año 2008 y para el año 2009 se conocieron los resultados de 3 estudios que evaluaron las implicaciones cardiovasculares del control glucémico intensivo en el diabético tipo 2. Estos 2 estudios fueron 2 seguidos en el 2008, que fue el estudio ACCORD, y el estudio ADVANCE-ON, que también fue publicado en el 2008, y después, en el año siguiente, 2009, fue el estudio de veteranos de diabetes, el VAT. En ninguno de estos trabajos se observó que una disminución de menos 7% de hemoglobina glicosilada se relaciona con reducción de eventos cardiovasculares. Y es más, en este estudio, en el estudio ACCORD, hubo un aumento de la mortalidad en el grupo de control intensivo. De tal manera que, en cuanto a lo que tiene que ver con esto, tratamiento intensivo en el estudio ACCORD versus tratamiento estándar, fue prematuramente este estudio ACCORD acortado o cerrado y se interrumpió a causa de un exceso
de mortalidad asignada al tratamiento intensivo de los pacientes en el rango de un aumento de mortalidad del 0.35%. Si nosotros vemos en este metaanálisis publicado por Stumbull, se observa que en el estudio ACOR hubo un incremento de eventos relacionados al tratamiento más intensivo en lo que tiene que ver con todas las causas de mortalidad en un 22% de aumento, y en el caso de la muerte cardiovascular en el estudio ACOR, como lo habíamos dicho, más del 35%. Aquí tenemos el estudio AVANT, el estudio UKPDS, el estudio BAN y todos los estudios. Aparentemente no existe una diferencia sustancial en lo que tiene que ver con mortalidad por todas las causas, y posiblemente la mortalidad cardiovascular no es tan buena en lo que tiene que ver con un tratamiento intensivo. Aquí tenemos por cuál el estudio ACOR fue prematuramente cerrado. Por otro lado, hablando también de los 3 estudios, nosotros observamos que, ¿qué pasó aquí? Si nosotros observamos que no hay un beneficio con nuevos estudios, con nuevas poblaciones, con un tratamiento más intensivo, tanto de la presión como de la dislipidemia, no existe una diferencia a favor del tratamiento intensivo, y existe más bien, como en el estudio ACOR nos dice, que hay una mayor mortalidad cardiovascular, entonces, ¿cuál es el culpable? Y posiblemente el culpable de esta situación en la cual, cuando queremos ser más intensivos en el tratamiento de los pacientes con diabetes y alto riesgo, posiblemente el culpable de ese aumento de la mortalidad sea la presencia de hipoglicemia. Y en el hipoglicemia, ¿por qué nosotros consideramos que sea la causa? Es porque en el estudio BAT, la hipoglicemia grave fue predictora de eventos cardiovasculares. Si nosotros vemos esta diapositiva del estudio BAT, tanto en el estudio BAT como en el estudio ACOR, se observa que el control glucémico intensivo puede aumentar el riesgo de hipoglicemia grave, y fíjense cómo en el estudio BAT, el 21.2%, existió un porcentaje de pacientes que experimentan al menos un episodio de hipoglicemia grave, comparado con el tratamiento estándar. Asimismo, un 16% en el estudio ACOR, comparado con el tratamiento estándar. De tal manera que posiblemente la hipoglicemia grave que se presenta cuando nosotros damos un tratamiento intensivo para reducción de la hemoglobina glicosilada es la que predice los eventos cardiovasculares, como vemos en la gráfica. Bien, si nosotros vemos esto en lo que tiene que ver con el control glucémico y aumentar el riesgo, nosotros tenemos que observar que estos acontecimientos provocados por la hipoglicemia en el sistema cardiovascular resulta de una acción nociva que tiene la hipoglicemia en lo que tiene que ver con la activación del sistema nervioso simpático, que puede causar taquiarritmias, vasoconstricción y fenómenos de muerte súbita por arritmias, ¿ya? O fenómenos especialmente perjudiciales en pacientes con un alto riesgo cardiovascular. Otro que podríamos explicar por qué la hipoglicemia es el responsable de esta nociva acción del tratamiento intensivo es el hecho de que cuando nosotros tenemos hipoglicemia en un paciente, existen hormonas contrarreguladoras que se liberan, como el glucagón, como las catecolaminas, como el cortisol y la hormona del crecimiento. Bien, volviendo al concepto de memoria metabólica, significa que en lo que referente a la memoria metabólica hay un estrés oxidativo en el paciente con diabetes, como bien lo sabemos, y que estos producen productos finales de la glicosilación avanzada, es decir, los ácidos grasos libres. Aquí hay un esquema de por qué las complicaciones de la diabetes
tienen que ver con disfunción endotelial y señales de estrés vascular y de cambios epigenéticos que se dan en donde, en esta estructura que es la mitocondria. Es decir, que existe una memoria metabólica relacionada con esta estructura que es la mitocondria, en la cual una serie de eventos como formación de ácidos grasos libres, el aumento de la glucosa, la glicación de proteínas, etcétera, produce una alteración de la actividad respiratoria de esta mitocondria que termina en complicaciones de la diabetes y sobre todo disfunción endotelial. Esta memoria metabólica se sustenta en la alteración estructural y funcional de la mitocondria. Esta mitocondria explicaría en parte la aparente controversia que existe entre un estricto control glucémico y la incidencia de complicaciones vasculares. De tal manera que el control estricto de la glicemia no basta para evitar las complicaciones de la diabetes, sino que debe realizarse tempranamente. ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a reiterar. Si nosotros realizamos un control estricto tempranamente en el paciente con diabetes, y al hablar tempranamente al paciente que tiene menos de 5 años de ser diabético, si esos primeros 5 años de una atención intensiva de los niveles de hemoglobina glicosilada se dan por parte de un tratamiento más adecuado, nosotros vamos a desencadenar lo que se llama una memoria metabólica que le va a dar sus frutos al final, que le va a dar sus frutos más allá de varios años posteriores, disminuyendo los eventos macrovasculares. En el año 99, por otro lado, el estudio de continuación del estudio anteriormente nombrado, que es el DSCT, mostró un gran beneficio cardiovascular, pero de forma retardada. Luego de 10 años en las cuales a los pacientes que se le había dado un tratamiento intensivo, el que había estado tomando el tratamiento intensivo, que no fue sustancialmente mejor en disminuir los eventos macrovasculares, sin embargo, aquí, 10 años después, tuvo menos eventos cardiovasculares. Fíjense, 42% menos de eventos cardiovasculares las personas que después de 10 años habían estado en el grupo de tratamiento intensivo, memoria metabólica, y 57% menos de infarto, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Aquí tenemos lo que es el DSCT Intervention, en el cual vemos objetivos terapéuticos de un intensivo de 7.2 de hemoglobina glicosilada versus 9.1. Fíjense que después de 10 años, ya haciendo la observación EDIT, se puede observar que los pacientes que habían estado bajo tratamiento intensivo en los primeros años del estudio eran los que habían tenido una mejor evolución en lo que tiene que ver con menos eventos cardiovasculares versus los pacientes que habían estado en el grupo de convencional o estándar, tuvieron una situación diferente. Aquí tenemos otro gráfico de la misma. Existe una 50% de reducción de infarto fatal, stroke y muerte cardiovascular en lo que se refiere a los pacientes que tuvieron un tratamiento más intensivo. Esto es muy importante dar a conocer porque esto habla de lo que es la memoria metabólica. Por otro lado, en el año 2008, en una continuación, como habíamos visto, del mismo seguimiento UKPDS, mostró un gran beneficio también cardiovascular, pero retardado. Pese a que se igualaron los niveles de hemoglobina glicosilada en ambas ramas, el grupo previamente asignado con terapia intensiva mostró menos riesgo de infarto, con una reducción ahí sí significativa de menos 15%. Fíjense aquí, las muertes relacionadas a diabetes 21%, en el original esquema era un infarto del miocardio, disminuyó un 14%, pero no de forma significativa, pero fíjense cómo en la parte microvascular sí hubo una reducción del 37%, todo por 1% de reducción de la hemoglobina glicosilada. Esto
Es decir, que en el mismo UKPDS se vuelve a demostrar el beneficio cardiovascular retardado en los pacientes que habían tenido un tratamiento intensivo. De tal manera que surge el término mejor y temprano control de la hemoglobina glicosilada. Mejor, más estricto, y temprano, lo más temprano posible a partir del diagnóstico de la diabetes. De tal manera que el UKPDS en el control intensivo reduce los aspectos microvasculares y también los aspectos, pero no los macrovasculares, entendiéndose cuando se hacen los estudios. Esta es otra forma de ver lo que habíamos conversado sobre el UKPDS en lo relacionado a todas las causas de mortalidad, diabetes y muerte, infarto del miocardio en forma no significativa, y en rojo lo que sí fue significativo es una reducción de la microalbuminuria, la retinopatía o proyección de la retinopatía y las complicaciones microvasculares de los pacientes con diabetes. Bien. Seguiremos en el módulo 2 de esta acercando la diabetes al cardiólogo.